Bueno, vamos arrancando. Bienvenidos a todos a este segundo webinar dentro del ciclo de webinars de activos digitales de UMP. Bueno, hoy tenemos a Juan Diana, que es abogado especializado en regulación del sistema financiero y prevención del lavado de activos. Es miembro del staff de Brum Costa Abogados. Brinda asesoramiento jurídico y capacitaciones a entidades del sistema financiero y a sujetos obligados a aplicar controles antilavados del ámbito no financiero. Ha participado como expositor y docente en diversos eventos e instituciones educativas, disertando sobre temas de regulación financiera y prevención del lavado de activos y activos virtuales. Es columnista del suplemento de Economía de La Diaria y actualmente se encuentra cursando la maestría en Derecho y Economía en la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires, Argentina. Y hoy nos va a hablar de criptoactivos, principales aspectos regulatorios y prevención del lavado. Los invito a todos a ir dejando en el chat cuando les vayan surgiendo consultas, que las vamos a leer al final. Y muchas gracias a todos por sumarse, y gracias, Juan. Bueno, Valentina, muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. Gracias a los que están participando en este momento. Obviamente también agradecer a la Universidad de Montevideo a través de la Unidad de Maestrías y Posgrados en Economía por la invitación. Es un placer para mí. Como decía Valentina, lo que nos toca, y si me permiten ya voy a ir intentando acá compartir la pantalla. Sí, ahí la estoy compartiendo. Cualquier cosa que no se vea bien me dicen, pero estoy... Denme un segundo. Ahí se debería estar viendo perfecto. Bien. Sí, perfecto. Bárbaro. Como decía Valentina, nos toca hablar un poco de este fenómeno novedoso, bastante disruptivo, que se presta para mucha polémica, para mucho desarrollo académico, de análisis financiero, que es más un poco la parte de la unidad. Y bueno, dentro del el universo amplio de que se compone los activos virtuales, que ya es un mundo en sí mismo, se puede enfocar el fenómeno de distintas maneras. Entonces, lo que nos toca hoy va a ser básicamente la parte de regulación financiera, es decir, la óptica de lo que es un regulador financiero, cómo lo tiene que ver o a dónde tiene que apuntar, y en eso nos vamos a ir apoyando también en el reciente informe que sacó el Banco Central del Uruguay. Y después también la parte de prevención del lavado de activos, que el desafío que tiene esto es tratar de adaptar los conceptos y las metodologías de lo que es un control común, por llamarlo de alguna manera, de una operación en materia de lavado de activos, a esto, es decir, a este fenómeno, a cómo se desenvuelven a los distintos tipos de activos virtuales. Entonces, para eso vamos a hacer un repaso de los principios generales, los conceptos, para después vemos cómo lo podemos ir bajando a tierra en esta segunda parte con los lineamientos del Grupo de Acción Financiera Internacional, y vamos a ver puntos clave en lo que nosotros le denominamos la gestión del riesgo, es decir, el riesgo de lavado de cualquier operación no se puede, por definición, no se puede eliminar. Entonces, hay que gestionarlo. Para gestionarlo, para aplicar mitigantes que me bajen un poco el riesgo, vamos a ver cuáles son los puntos que tenemos que mirar. A ver, una advertencia. Nosotros tenemos una hora, bien, va a durar este webinar. Obviamente hay muchas cosas abiertas desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista doctrinario, de cómo se conciben los distintos fenómenos, y también en prevención de lavado de activos. Entonces, desde ya un poco el disclaimer de que vamos a tocar los principales puntos, y además va a haber cosas que lamentablemente todavía el fenómeno no está tan avanzado como para dar respuesta definitiva al tema. Entonces, como primer punto, denme un segundo que estoy minimizando acá para poder ver bien la slide. Como primer punto, mi intención un poco es tocar conceptos generales de activos virtuales, obviamente, repito, sin agotar el tema, pero tocar aspectos generales sin entrar en el detalle de la parte tecnológica. ¿Por qué? Primero, obviamente, como abogado que soy, por más especializado en el tema, en regulación, en prevención, no es mi expertise. Y segundo, porque el lunes, si no me equivoco, estuvo Nacho Varese, que es experto en tecnología y sabe muchísimo de este tema,
Y el que estuvo, se anotó también y estuvo el lunes, habrá podido tener una introducción general con lo que es Bitcoin, blockchain y el tema más de aspecto tecnológico, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver conceptos generales, también vamos a mencionar por arriba la parte más tecnológica, en tanto y en cuanto son puntos que tenemos que repasar para tener en cuenta a la hora de hablar de regulación financiera y de prevención de lavado. Bien, entonces, yo no quiero volver a lo que mucho mejor que yo les explicó Ignacio, pero sí necesito dar un pasito para atrás para mencionar conceptos generales que después, cuando hablemos de las cosas más concretas, las vamos a necesitar entender, ¿no? Porque no todos tienen por qué haber estado el lunes tampoco. Entonces, con esta lógica, la definición de activos virtuales la encontramos más recientemente en este informe, que después vamos a volver, le vamos a trillar un poco más, que sacó el Banco Central de Uruguay en diciembre del año pasado, denominado Marco Conceptual para el Tratamiento Regulatorio de los Activos Virtuales en Uruguay. Repito, vamos a volver a esto. Pero, tomando la definición que está ahí, nos dice que activos virtuales es la representación digital de valor o derechos contractuales que puede ser almacenada, transferida y negociada electrónicamente mediante tecnologías de registro distribuido o tecnologías similares. Ahora vamos a tocar rápidamente por el tema de las famosas DLT o tecnologías de registro distribuido. Entonces, si lo tenemos que pasar un poco más en limpio y ya de a poquito entrando a la visión que tiene un abogado y lo mira de la parte de los temas que nos convocan hoy, podemos sintetizar, obviamente con el perdón de los tecnicismos de quienes se dedican a la parte tecnológica, diciendo que un activo virtual como categoría genérica es un registro o asiento contable en una red informática, es decir, esa red informática puede tener mayor o menor grado de descentralización, al que, como dice ahí, las personas le asignan un valor económico, ya sea en sí mismo, ahora vamos a ver, ahí después vamos a distinguir los tipos de activos virtuales, o en relación a los derechos que me confiere a los tenedores, al titular de ese registro electrónico. Eso va a depender, obviamente, del tipo de activo virtual, haciéndolo pasible, por tanto, de apropiación y comercialización. En derecho se habla de todo lo que es un bien como aquella cosa corporal o incorporal que, siendo susceptible de propiedad, que yo pueda comerciar, transferir, adueñarme, utilizarlo de alguna manera, entra como al mercado y entonces le empieza a importar el derecho. Entonces, lo que a priori podía ser una especie de tecnología incipiente o solo mirar el aspecto tecnológico, bueno, si ese registro, en esa tecnología de registro distribuido, si ese asiento digital, a mí me confiere ciertos derechos, o simplemente lo puedo transferir, pasar de una persona a otra, y eso tiene cierto valor en la sociedad, de apropiación y transferencia, bueno, ya no estamos hablando de simplemente cómo funciona la tecnología. Nos estamos metiendo con relaciones económicas, sociales, con interacciones en general, y como tal le importa el derecho como instrumento de regulación pacífica de todas esas interacciones y los impactos que pueda tener. Bien, entonces eso es un poco la parte final de la definición. Tecnología de registro distribuido operan como libros contables digitales en los cuales se registran las transacciones, y la fortaleza que tiene esto es que no se puede, una vez que se ingresa ese registro, que se registra esa transacción, no puede ser alterado ni modificado, no se puede volver atrás, con sus pros y sus contras. Eso conceptualmente, ¿no? A ver, acá un pantallazo yo les pongo ahí en la presentación, los distintos tipos de tecnología de registro distribuido. No me voy a detener en ella por lo que les decía en la introducción. La más famosa, la que lleva toda la atención y la que seguramente hayan hablado el lunes los que tuvieron, es blockchain, ¿bien? Es un subtipo de tecnología de registro distribuido. Pero a partir de ahora me voy a referir a blockchain como tal y voy a olvidar las otras tecnologías. A ver, como ven ahí, en esta presentación, este tipo de tecnología, bien, tiene muchísimas aplicaciones. Es un poco aquello de que Bitcoin es el correo electrónico y como algo incipiente, y después se fue desarrollando todo el protocolo que implica Internet, y bueno, después vino el 2.0, la 3.0, etcétera, generando interacciones en las redes sociales, el comercio electrónico, se empezó a expandir todo. Entonces,
se hace muchas veces una analogía con lo que fue las primeras comunicaciones por Internet, cómo explotó todo y hoy en día casi todo el mundo pasa por algún momento por Internet. Entonces, ¿por qué lo digo esto? No porque afecte directamente a lo que vamos a hablar hoy, sino para que vean dónde estamos parados. Siempre para hablar un poco de los temas, a mí me parece fundamental entender dónde estamos ubicados, más allá de si entendemos más o menos las definiciones o los tecnicismos, creo que la parte conceptual es importante. Entonces, la tecnología que permite las criptomonedas, las acciones tokenizadas, los NFT, los utility tokens, que vamos a ver un poco más adelante, no solo se puede utilizar para eso, sino que se puede utilizar, como ven ahí, para dar transparencia a un sistema electoral, para cadenas de producción de valor. Imagínense una importación donde yo voy ingresando ciertos datos hasta que el producto final se exporta y se puede lograr una trazabilidad del producto. Lo que nos interesa a nosotros es, por eso está seleccionado ahí, es la posibilidad de ofrecer transacciones más rápidas, es decir, funcionar como sistema de transacción de valor, un sistema más rápido, más ágil y menos costoso a través de esta tecnología. Y bueno, después, como dice ahí, asegurar una especie de plataforma de intercambio de criptomonedas, que es un subtipo de activo virtual, como vamos a ver también después. Entonces, acá voy a seguir un poco bordeando la parte tecnológica sin entrar con profundidad. ¿Bien? Ese registro distribuido lo que hace, es decir, ese registro distribuido, donde se asienta el activo virtual del que se trate, asocia una cantidad X de unidades a una dirección o clave pública. Acá vienen los conceptos que seguramente hayan hablado el lunes con Nacho, sobre clave pública y clave privada. La clave pública, para hacer una analogía, es la especie de número de cuenta bancaria. Bueno, esto lo ve todo el mundo. Si me querés transferir algún activo virtual o una criptomoneda, lo que sea, acá te paso mi dirección. La clave privada es una especie de PIN. Yo pongo el PIN, firmo la transacción y a partir de ahí hago la transferencia. Obviamente eso no lo puedo revelar, es mi PIN, es como una contraseña a partir del cual yo puedo operar. Entonces, ¿qué se genera así? Que muchas veces se habla de anonimato de las criptomonedas, de los activos virtuales. Se genera el concepto de pseudonimato. El pseudonimato es, bueno, voy a poner un ejemplo. Siempre tiendo a irme a Bitcoin y a las criptomonedas, pero acuérdense que es solo un subtipo. Pero el Bitcoin tal, bien, pertenece a cierta clave pública que yo no sé quién es. No dice que este registro, tantas unidades de Bitcoin, pertenecen a Juan Diana. Dice que pertenece a la clave pública tal. Luego después vamos a ir viendo cómo se le puede dar trazabilidad a eso, y en algún momento Juan Diana va a hacer algún movimiento que involucre a algún intermediario, por ejemplo los famosos exchange, que también los vamos a mencionar más al detalle más adelante. Y ahí yo puedo conectar lo que va pasando y asociar una clave pública a una identidad. Pero en principio, como está diseñada la tecnología, tenemos que manejar el tema del pseudonimato. No hay nombres, sino hay claves públicas que son propietarias de tales o cuales unidades o criptomonedas, activos virtuales. Bien, entonces, para avanzar un poco con la tecnología, el almacenamiento y envíos se realizan utilizando billeteras electrónicas, las famosas wallets, a ver, hablando en castellano, porque repito, no voy a ahondar en tecnicismos de la parte de tecnología. Son aplicaciones de celular o una especie de pendrive. ¿Bien? Dan distintos tipos de seguridad, dan algunas prestaciones que pueden ser más ventajosas, otras más desventajosas, según cómo se mire, pero básicamente las wallets son eso. Otro concepto que también tenemos que manejar a los efectos de lo que vamos a hablar acá es la famosa billetera custodial y las no custodial. Muchas veces se llama non-custodial o self-custodial, es decir, autocustodia. Y las billeteras custodial, ¿no? Como dice ahí. La mejor analogía, siempre con la intención de bajar esto a tierra, es la analogía de tener la plata. Si estuviéramos hablando de criptomonedas y la asimilamos con el dinero, con la plata, es como tener la diferencia entre tener billetes abajo del colchón o en un cofre de seguridad, o directamente en mi casa en un cajón, o tenerlo en una cuenta bancaria. Es la analogía más similar para entender de qué se trata ahí. Como les decía, lo importante es la clave privada y quién es el dueño y poseedor y quién maneja la clave privada. Pero como el sistema necesita cierta escalabilidad, ¿bien? Para poder funcionar y para desarrollar la industria cripto, obviamente que tarde o temprano
van a aparecer intermediarios. Voy a poner un ejemplo, porque muchas veces se habla de la descentralización que esto tiene, el paradigma descentralizado, con lo cual yo estoy de acuerdo, pero la realidad indica que por temas de economía y de eficiencia en cómo transaccionar con este tipo de activos, y yo tarde o temprano tengo que ir a un exchange a comprarle los bitcoins o a comprarle las acciones tokenizadas de tal empresa, porque no voy a salir a buscar por todo Uruguay, ¿no? O todo el mundo, a ver, a ver quién tiene exactamente los bitcoins que yo quiero comprar al precio que yo ¿no? le estoy dispuesto a dar en dinero fiat, como se dice. Entonces, eso es la lógica del sistema de trueque. Por algo el sistema de trueque cayó, es decir, le falta eficiencia. Para solucionar esa especie de problemas es que aparecen también los intermediarios, así como están los intermediarios financieros clásicos, comienzan a aparecer los intermediarios virtuales, o los famosos proveedores de servicios de activos virtuales. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, acá también, volvemos, la mejor analogía para entenderlo es los servicios que presta un banco. ¿Qué hago yo con un banco? Bueno, no me quiero calentar la cabeza cuidando los billetes, o sea, si se me agarran humedad, no tengo lugar para guardarlos, tengo un riesgo de seguridad que me entren a robar a casa. Perfecto, me desentiendo, abro una cuenta en un exchange, a mi nombre, compro lo que tengo que comprar y básicamente lo que hace el exchange es custodiar él. Las claves las tiene él y los fondos los maneja él. Ahora, la cuenta a nombre de Juan Diana va a tener, obviamente, en el balance, en el registro, va a tener tantos bitcoins a nombre de Juan Diana. Pero en realidad, por eso surge un dicho que es muy habitual en cripto, en la gente que maneja cripto, que bueno, si no tenés tus claves, no tenés tus bitcoins, o no tenés tus activos digitales en general, activos virtuales en general. La analogía es esa, y es importante entender la diferencia entre tener una billetera de autocustodia y una billetera custodia. A ver, porque a la cuenta bancaria que yo me abrí en el exchange también se le denomina billetera. En definitiva, me están custodiando a mí los fondos. A ver, repito, ahí está el paradigma de la descentralización. Mucha gente filosóficamente está a favor de eso, no le gustan que hayan intermediarios, pero bueno, el objeto de la charla nuestra no es cuestionar o establecer posturas filosóficas. Yo creo que, en definitiva, el mundo te muestra, con la evolución de tus temas, te muestra que termina siendo una mixtura, y que el sistema financiero tradicional y el paradigma de la intermediación se va a mezclar, y se mezcla, y de hecho se está mezclando, con el paradigma descentralizado, y hay cuestiones de actuar y de lógicas humanas que creo que no las va a eliminar el paradigma de la descentralización, como es la necesidad de confiar en un tercero, para que me ahorre la tarea y me saque trabajo a mí, obviamente a cambio de un dinero y una prestación de servicio, como toda la vida, no se va a hacer gratis. Pero entonces, la historia nos demuestra que esto se amalgama, y ahí se generan las mixturas, y esa amalgama, bien, entre los distintos paradigmas y esa interacción, tiene sus ventajas y sus desventajas. Nosotros vamos a ver más adelante las ventajas que esto tiene, es decir, que hayan intermediarios prestando este tipo de servicios, a los efectos de que nos ayuden y colaboren a aplicar controles antilavado. Eso es una ventaja que tiene que haya intermediarios que tienen acceso a todos los datos, que aplican políticas de Know Your Customer, etcétera, 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 porque son al final del día colaboradores con la justicia, colaboradores con los propios otros sujetos obligados que tengan que aplicar controles, etcétera, etcétera, etcétera. Si eso me gusta o no, bueno, eso quedará a juicio de cada uno, pero la realidad se está planteando así, y eso, a los efectos de lo que queremos hablar hoy, tiene ventajas. Las vamos a ver más adelante. Otro cuestionamiento que se ve mucho, y seguramente más de uno de ustedes lo escuchó, lo vio, es, bueno, pero se van a meter a regular, van a romper todo, hablando mal y pronto, ¿no? Esto no se puede regular. A ver, entonces el título de esta slide es regulación financiera. ¿Qué y por qué regular? Porque muchas veces se piensa que cuando se habla de regulación en materia de activos virtuales, se va a regular todo, se va a regular de cualquier manera, y va a ser algo indiscriminado, que yo voy a terminar regulando cosas que no tengo que regular. Dentro del ámbito de la regulación, porque está la regulación tributaria, la regulación en materia de prevención de lavado, la regulación comercial, la regulación civil,
y la regulación del sistema financiero, la regulación financiera que es un híbrido, ¿no? Entre derecho privado, derecho público, mezcla algo de economía y finanza, por supuesto, pero nosotros vamos a ver solo esa óptica, ¿bien? La regulación financiera. Después pasamos al lavado, pero ahora vamos a ver la regulación financiera. Entonces, ¿qué regular y por qué regular? Ahí la clave, como dice el primer punto, es de toda esta maraña que estamos hablando, de muchos activos virtuales, que ahora lo vamos a ir desglosando, muchos tipos de activos virtuales, lo que hay que entrar a ver, y la clave que a nosotros nos permite divisar qué regular, que es la primera pregunta, es identificar, como dice ahí, aquellos activos virtuales que califiquen o tengan la capacidad de operar en esas interacciones sociales y económicas como instrumento financiero. Y acá es donde se empieza a mezclar conceptos que muchos de ustedes seguramente manejen y muy bien. Entonces, para ir desatando el nudo de este tema, tenemos que recurrir necesariamente al concepto de recursos financieros. Bien, que como está la definición transcripta ahí, es un autor abogado especializado en derecho bancario, Hernán Figueroa Bustamante, en su obra Derecho del Mercado Financiero. Ahí yo tomo la definición, la transcribo, se entiende por recursos financieros los constituidos por el dinero, los títulos públicos, los instrumentos cartulares que representan dinero, u obligaciones dinerarias y todo otro instrumento de liquidez, acá es un concepto clave de la economía y finanzas, de liquidez tal que resulte fácilmente convertible en dinero. Resumiendo, si yo utilizo un bien que por sus cualidades, sus funciones, su utilización, el pacto tácito que hay en la sociedad de cómo se funciona, de cómo se utiliza, cómo interacciona en el intercambio de bienes y servicios, si ese instrumento nuevo, ¿tá? Después vamos a ver si es nuevo o no, pero digo, si ese instrumento que a priori es nuevo, tiene la capacidad de operar como dinero, de ser en sí mismo el dinero, ¿bien? O de transferirse, transformarse rápida y fácilmente en dinero, o encubre una obligación dineraria, piensen por ejemplo en un bono, ¿tá? Que encubre una obligación dineraria, o una acción que encubre un derecho económico a las utilidades, más allá de los derechos políticos que otorga. Entonces estaremos hablando de un activo virtual que puede ser instrumento financiero. Y ahí es donde entramos al tema de cómo tengo que ver esto desde el punto de vista de la regulación financiera. Entonces, ¿por qué regular? Bueno, obviamente esto es un tema que podría estar, se podría hablar horas, pero vamos a intentar resumirlo rápido para que se entienda. Yo ahí lo que hago es transcribir una parte del libro La economía del bien común, de Jean Tirole, que es un premio Nobel de Economía, que ganó el premio por su contribución al tema de mercado y regulación, que me pareció que estaba muy buena, resumía bien, obviamente no es lo único que define este tema, ni que resuelve lo que estamos conversando, pero me pareció que era bastante sintética y ahí marqué los elementos más importantes. Evitar comportamientos nocivos, buscando proteger a los inversores de las manipulaciones y las estafas. Bien, hoy en día, por poner un ejemplo, hoy el lunes sacó el Banco Central un comunicado, una advertencia al público en general sobre supuestas, ¿no?, inversiones que nos solucionan la vida, que nos dan rentabilidades extraordinarias sin hacer ningún esfuerzo, basado en el ingreso de personas que voy trayendo, lo cual es un fuerte indicio de la famosa esquema Ponzi, estafa piramidal. Entonces, ahí empiezo a ver dónde está el rol del regulador y la regulación. Como les decía, protección a los inversores, proteger los recursos públicos. No se olviden que, por ejemplo, si en definitiva la sociedad empieza a actuar mediante depósitos y compra, por ejemplo, criptomonedas y transa criptomonedas, paga sueldos, hace aportes de capital, todas cosas que ya están pasando, no se me está ocurriendo ahora esto. Bueno, en definitiva, y esos recursos los deposito, los invierto o los transformo en activos líquidos, como pueden ser algunas criptomonedas, no todas, y eso se empieza a transaccionar y a generar un sistema de intercambio, y bueno, en definitiva, el exchange que me está custodiando está captando ahorro público y está en juego el ahorro público. Entonces, eso tienes algunos problemas y algunos inconvenientes que siempre es mejor tenerlo regulado y controlado por los riesgos sistémicos que eso tiene, que en definitiva impactan en la economía y en la sociedad toda, ¿no?
Entonces, parte de la base de clientes poco informados, de aspectos de asimetría de informaciones, esto es un campo muy técnico. Ya las finanzas y la economía es bastante técnico, si a esto le sumo aspectos tecnológicos, obviamente lo que hacen es poner en un pie de mucha desigualdad de informativa respecto de un inversor común. En definitiva, por eso se busca regular y se justifica la regulación de este tipo de industrias de mercado, ¿no? Repito, esto es una síntesis, hay muchos más problemas y cuestiones para abordar y justificar y explicar con evidencia empírica por qué esto se tiene que regular. Pero bueno, ahora voy a pasar a la parte la parte más regulatoria, a desagregar un poco los conceptos. Y como les decía hoy en la introducción, el Banco Central en diciembre de 2021 lo que hizo fue publicar un informe denominado Marco Conceptual para el Tratamiento Regulatorio de los Activos Virtuales en Uruguay, que creo que lo más importante en la parte introductoria es entender cuál es el propósito de esto. Porque muchas personas pueden pensar que esto ya es regulación, o es algo normativo, o es una recomendación que yo ya tengo que incorporar de forma obligatoria. Esto es un informe que sale del Banco Central, de la Oficina de Innovación, el NOVA BCU, y lo que busca, hablando en términos simples y en criollo básico, es marcar la cancha de lo que a su juicio son los activos virtuales, y la parte más importante de todo el informe es definir cuál es su perímetro regulatorio. Es decir, en términos simples lo que dice es, la gama de activos virtuales que yo reconozco y veo que están sucediendo en la realidad son estas. Se definen de esta manera y tienen estas funciones, tienen estos riesgos y estos beneficios potenciales. Eso es lo que dice en la parte introductoria. Después describe las funciones como las distintas categorías, y al final del día, que en la parte central dice, bueno, esto es regulación financiera. Es un poco, responde a los fundamentos, vamos a ver, que venimos a decir recién, los principios y los fundamentos de regulación financiera. ¿Por qué? Porque tienen capacidad de ser instrumento financiero. Entonces, esto me compete, esto es asunto mío, esto no. Por ahora no le voy a dar bolilla, y no es un tema que yo tenga que estar arriba para ver si lo voy a regular o no, proteger al inversor, dar transparencia al mercado, prevenir el lavado de activos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, es una guía que obviamente atrás de esto hay una intención de ir preparando el terreno para armar las regulaciones. Eso es obvio, no es ninguna novedad, no estoy descubriendo nada con esto. Entonces, lo primero que identifica el informe son los famosos utility tokens, los activos virtuales de utilidad. Es una traducción al español que capaz que es un poco precaria, pero bueno, es lo más parecido al origen, al significado original. ¿Qué son estos utility tokens famosos? Bueno, otorgan, ¿se acuerdan que habíamos dicho que pueden otorgar derechos al tenedor, al titular de ese registro digital? Bueno, puede otorgar, por ejemplo, derechos de gobernanza, que son los famosos tokens de las DAO, las organizaciones autónomas descentralizadas, esa es la sigla en inglés, que básicamente es una especie de sociedad que opera a través de un smart contract, que de forma, obviamente, todo en digital, y que yo, si tengo el token, lo que puedo hacer es votar y tomar decisiones, una especie de sociedad virtual. Vuelvo a pedir disculpas por las brutalidades técnicas que puedo estar cometiendo en temas de tecnología. Pero conceptualmente es eso. Por eso me da un derecho de gobernanza. Yo puedo participar, puedo votar y puedo decidir al tenedor de ese token. También puede haber acceso a servicios o a productos exclusivos, que ahí entra en juego los famosos fan tokens. Aprovechando que jugamos mañana, ahí puse el caso de la selección uruguaya, que hace un tiempo, ya el año pasado, anunció públicamente el proyecto de sacar un fan token, AUFT, creo que era la sigla, con un exchange, si mal no recuerdo, Bitsy, el nombre, y estaba en fase como preliminar. No tengo claro que eso haya evolucionado, que se hayan definido estrictamente lo que yo voy a poder adquirir. Pero básicamente son como los bienes del club, es decir, yo tengo el token, el fan token por ejemplo, de mi cuadro de fútbol. Entonces eso, obviamente que hay distintos alcances, eso depende de cómo yo lo planifique. Me va a dar derecho
por ejemplo, a votar entre 4 o 5 sponsors, a cuál es la música con la que tienen que entrar los jugadores a la cancha, el color de la camiseta alternativa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me da ciertos derechos de participación también. Ahora, lo que también me puede dar es, por ejemplo, acceder a ciertos productos de merchandising, de una camiseta firmada por los jugadores, solamente si tengo ese token de intercambio. Entonces sería una especie de dinero acotado, un medio de intercambio acotado a una organización concreta y a ciertos productos o bienes exclusivos a los cuales yo puedo acceder solamente con intercambio. Vean cómo ya empezamos a ver dentro de una subcategoría tenemos distintas funcionalidades. Vean cómo se complejiza esto. Pero conceptualmente es eso. Y obviamente, como esto en realidad, a ver, a priori, ¿por qué digo a priori? Lo voy a decir varias veces, porque este tema está evolucionando muy rápido, se están encontrando híbridos en los distintos tokens, distintos activos digitales, donde se cumple más de una función, y es muy difícil realmente determinar lo que nosotros llamamos la naturaleza jurídica, es decir, la categoría en donde yo lo puedo meter, y eso complica un poco el partido. Pero a priori, lo conceptual, lo general, es esto que estamos hablando acá, no entran en el perímetro regulatorio del BCU, así lo establece el BCU en el informe, y por el hecho de que no opera como un verdadero instrumento financiero. Vamos a ver cómo cambia en el caso de los activos virtuales valores. Los activos virtuales valores responden a un fenómeno moderno que se está viendo cada vez más, ¿tá? Que es la famosa tokenización de activos. Yo le diría que es una nueva forma, es la versión moderna de la famosa securitización de activos. Es decir, yo tengo un proyecto que es un proyecto de inversión ganadera y le falta liquidez. Yo no puedo agarrar las vacas, las instalaciones del personal y venderlo como una unidad. Lo que hago es securitizar, hago un fondo de inversión, emito certificados de participación y eso me da derecho al activo subyacente y me da liquidez, divisibilidad, etc. Entonces, esto mismo está pasando con distintos proyectos. Se me viene a la mente proyectos de plantación de cannabis, donde lo tokenizan, y eso va fluctuando el valor en función de las inversiones que se van dando en las plantaciones de cannabis. Eso se ha visto en Brasil, creo que está bastante desarrollado, en Canadá también. Entonces, es la nueva securitización de un activo de economía real, como se le llama muchas veces. Simplemente recuerden que en vez de operar bajo registros electrónicos centralizados, mediante cámaras compensadoras, bolsas de valores, etc., bueno, operan a través de registros en una blockchain, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con este tipo de tokens? Que ahí les voy a mencionar un ejemplo después de hablar de la definición. Básicamente, sin querer queriendo, ¿no? La ley de mercado de valores, que es del año 2009, la ley 18.627, ya los comprende. Al definir que los valores, es decir, regulación de mercado de valores, los valores son bienes o derechos transferibles, incorporados o no a un documento que cumpla con los requisitos que establecen las normas, y se incluyen las acciones, las obligaciones negociables, el mercado de futuros, opciones, cuotas de fondo de inversión, títulos de valores, y en general, esta es la parte más importante, todo derecho de crédito o de inversión, es bastante amplio, que la ley no lo dice, pero doctrinariamente dicen, bueno, no todo derecho, si yo tengo un derecho a cobrarte un préstamo, ¿ah? Porque te presté plata, me lo tenés que devolver con intereses, eso en realidad, si bien pareciera entrar en el concepto de valor, tiene que ser fácilmente transferible, es decir, tiene que tener una liquidez rápida de transformarlo en dinero o simplemente transferirlo a otra persona titular, que es lo que le da la circularización del mercado secundario que distingue y caracteriza el mercado de valores. Entonces, si ustedes ven lo que yo les contaba hoy, lo que es el fenómeno de la tokenización, entra perfectamente en esta definición. Entonces, ustedes me dirán, bueno, Juan, está bien, pero yo no tengo el aparato del mercado de valores preparado para esto. Y ahí vamos a estar de acuerdo. Lo que sí también tenemos que estar de acuerdo es que los activos virtuales valores, y por eso así lo llama el Banco Central, pero la denominación yankee es la misma, security tokens, apunta a lo mismo, quedan bajo la órbita de potestad de control de las leyes del mercado de valores. Después vemos cómo hacemos para adaptar, que es una necesidad que nosotros estamos viendo y que el Banco Central también está atrás de eso. Es decir, cómo hacemos para actualizar una normativa que no está pensada para esto. Pero en principio responde a los mismos fundamentos, tiene los mismos riesgos, tiene la misma asimetría de información, puede llegar a tener algún problema de transparencia o de manipulación de precios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces entra dentro del concepto de valor tradicional.
Para poner un ejemplo, para bajar a tierra y explicarles cuáles son el tema regulatorio para que lo vean aplicado, el año pasado, en julio, el exchange Binance, seguramente muchos de ustedes lo conocen, sacó un proyecto de stock token, ¿tá? Básicamente acciones tokenizadas. Entonces seleccionó como primera empresa acciones de Tesla que estaban custodiadas en un fideicomiso, etcétera, etcétera, y lo que hizo fue emitir tokens, ¿bien? Que están respaldados por la acción. Yo agarro una acción de Tesla, por ejemplo, que fue el ejemplo del primero que salió, y lo subdivido en miles, en millones de tokens que responden a una cuota parte de lo que vale esa acción. Se va fluctuando en función del subyacente, y eso luego obviamente me da derecho, yo compré muy entre comillas, criptomoneda o el token, lo compré, y tengo derecho a la distribución de utilidades. Obviamente partido en muchísimas más unidades de lo que puedo hacer con el activo subyacente real, que es la acción de Tesla. ¿Qué pasó con esto? Y bueno, el proyecto se tuvo que discontinuar porque en varias jurisdicciones tuvieron problemas regulatorios donde le dijeron, che, pará, estás haciendo oferta pública de valores. Esto es un activo virtual valores. Tenés que estar registrado, tenés que presentar tal o cual procedimiento ante la autoridad reguladora, tenés que presentar un prospecto de emisión, y ahí viene todo el problema de los famosos ICOs, que es como una oferta pública de criptomonedas o de tokens. Entonces, lo que se hizo fue, bueno, esto queda dentro de las leyes de mercado de valores, lo discontinuó y quedó suspendido el tema del proyecto. Para que vean que esto que les digo, que entra dentro de la normativa tradicional, no es un cuento mío o algo que se me ocurrió a mí, es algo que sucede en la práctica. Entonces, pasando de categoría, activos virtuales que cumplen funciones de pago, tenemos dos tipos. El Banco Central distingue dos tipos. Los activos virtuales estables, que son las famosas stablecoins, las monedas estables, que por distintos mecanismos lo que van haciendo es tener justamente, como dice el nombre, un valor estable. Las más conocidas son USDT y USDC, que cada token equivale a $1 estadounidense. Entonces es una paridad 1 a 1, el valor es 1 a 1, hay distintos mecanismos de lograr esa paridad, que no vamos a entrar en ese detalle, pero sepan que esos activos virtuales es lo que el informe del Banco Central le llama activos virtuales estables. Algunos pueden entrar, como dice ahí, en la definición de dinero electrónico, bien, sobre todo los que están respaldados no por un activo ni por un commodity, sino por una moneda con paridad de valor de la moneda fiat, de una moneda estatal, el dólar, el peso, lo que fuere. Y bueno, tenemos problemas de aplicación, de actualización de la normativa, caemos en lo mismo que ya hablamos, no voy a entrar en eso. Y después la otra subcategoría con función de pago, activos virtuales de intercambio, y acá entran los famosos Bitcoin y Ether, las criptomonedas más famosas de este tema. Entonces, para las criptomonedas estables, el Banco Central lo que dice es si entra dentro de mi perímetro regulatorio. Entonces, implícitamente nos está diciendo esto es dinero, y funciona como dinero, y me puede afectar el sistema de pago. Eso implícitamente me lo está diciendo el Banco Central. Esto entra dentro de mi perímetro regulatorio. ¿Qué pasa con los activos virtuales de intercambio, como Bitcoin y Ether? En principio dicen, no, yo lo veo como un pago, si yo compro, por ejemplo, Bitcoins, compro un edificio, compro un auto, un café con Bitcoin, lo que estoy viendo es un intercambio de cosa por cosa, que no es estrictamente un instrumento financiero, o sea, no es dinero, en este caso. Entonces, es como cuando yo hago una permuta, bueno, cambio un auto por otro auto, una moto ¿no? Entonces, lo ve de esa manera, con todos los efectos jurídicos que tiene, que no vamos a ahondar, pero sepan que tiene distintos efectos jurídicos si se ve como dinero o se ve como una cosa por cosa. Pasa de ser una compra-venta a ser una permuta. Entonces, en principio no lo ve. Ahora dice, como el Banco Central sabe que lo que es un fenómeno dinerario, lo del dinero, termina siendo un pacto tácito entre un determinado grupo social, un país, una región, un mundo, y se puede utilizar como tal, dice, bueno, en principio está excluido de mi perímetro regulatorio, pero si esto se empieza a utilizar como dinero, les recuerdo que tengo potestades regulatorias por la ley del sistema de pagos. Entonces hace como un disclaimer, lo deja fuera, pero dice, si esto entre comillas se complica, les hago acuerdo que puedo intervenir en el mercado y puedo regularlo. Ahora, ¿hasta dónde lo puede regular? Activos como Bitcoin, hasta no, ya ese es otro problema, que tampoco vamos a entrar, pero sepan que desde el punto de vista regulatorio, el mercado, o sea, el sistema de pagos es competencia del Banco Central.
Rápidamente voy a hacer un paréntesis, una digresión respecto de Bitcoin, que es el activo virtual, y dentro del activo virtual está dentro de las criptomonedas más importante, que disparó todo este mundo. Es como, ¿no? Como la génesis de todo esto. Lo que dice DGI respecto de Bitcoin, y que en realidad la consulta tributaria va por las criptomonedas en general, lo considera como le decía hoy, igual que el Banco Central. Pago en especie es una cosa simple, como si fuera intercambiarlo por un celular, por un vaso, por una mesa o un automotor. Lo considera de esa manera. Entonces, bueno, eso tiene ciertos efectos tributarios también, que no vamos a entrar, pero lo determinó así en una consulta tributaria del mes de agosto del año pasado. El BCU, ya lo vimos, bien, hoy no es dinero, por eso subrayé el hoy en esa slide, y por tanto no me compete regularlo, no entro con ese tema. Esto es el marco conceptual que acabamos de ver. Pero me pareció interesante, y los que me conocen y han visto alguna que otra charla también, dada por mí, es mi postura, al final del día, es la de Fidelity Digital Assets. Fidelity, como muchos de ustedes sabrán, es una de las gestoras de inversión más importantes del mundo, y su división de activos digitales lo que hizo fue sacar un informe, que se llama, traducido primero Bitcoin, porque los inversores deben considerar a Bitcoin de forma separada de otros activos digitales. Es decir, no me alcanza con igualarlo con las criptomonedas, sino que por las particulares características que tiene y por el uso que se le está dando a nivel mundial, dentro de las criptomonedas, tengo que separarlo y tratarlo como un bien monetario, como moneda, como dinero. Esa es un poco mi postura. Este informe es muy reciente, febrero de 2022, lo recomiendo ampliamente. Ahí lo trata como un bien monetario, es una forma superior de dinero por las cualidades, analiza la divisibilidad, la fungibilidad, la portabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Son todas cosas de derecho monetario, y concluye que justamente por las características de Bitcoin debe ser tratado como una nueva moneda. Entonces, potencial regulación, porque como les decía, la idea de esto es marcar la cancha y de a poco. Esto fue un trabajo que se hizo en colaboración con el sector privado, con estudios, con la industria cripto. Entonces tuvo un ida y vuelta también, y de hecho lo está teniendo, porque si mal no recuerdo el 31 de marzo vence el plazo para enviar comentarios de este informe. Entonces es un poco se prepara el terreno para la potencial regulación o la futura regulación. También, acá lo que tenemos que entender es que lo que se está regulando, lo que se piensa regular, que es lo que ha hecho el mundo, ha avanzado en este sentido, es lo que se llama la industria cripto. Es decir, yo no voy a regular el tal moneda por sí misma. Bueno, en realidad lo que tengo que ver son los riesgos de todo lo que hablamos hoy, anteriormente, de que se forme una industria con problemas de asimetría de información, con problemas de grandes riesgos de lavado de activos, con riesgos sistémicos para una economía, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se va a intentar ponerle el foco es a los intermediarios que habitual y profesionalmente prestan para el público en general servicios de cambio, transferencia, emisión, custodia, distribución y asesoramiento financiero en materia de activos virtuales. De todos los activos virtuales, no necesariamente. A ver, si yo intercambio a una especie de casa de cambio, probablemente quede adentro por el manejo de la operativa de cambio. Pero recuerden el perímetro regulatorio en donde, que ya repasamos, en donde el Banco Central dice esto es competencia de un regulador financiero. Entonces, así llegamos al concepto famoso de proveedores de servicios de activos virtuales. Después, ¿qué es cada cosa? Por ejemplo, ¿qué es una emisión? El problema de las ICO, cómo se regulan, hasta dónde la permito o no la permito, si es por monto, si es por si es por la utilización futura que va a tener el activo, qué pasa con los prospectos de emisión. Es un tema mucho más específico, que no voy a entrar ahora, pero sepan que todo ese tipo de actividades son las que se buscan y probablemente vayan a quedar reguladas en el futuro cuando esto se actualice. Simplemente un comentario, obviamente la regulación no va a venir de un día para otro y yo voy a quedar en infracción con todo lo que vengo haciendo antes. La normativa tiene un proceso de adaptación, un periodo razonable, y ahí es que entran las famosas disposiciones transitorias donde a mí me permite dentro de un plazo regularizar mi actividad, inscribirme si tengo que inscribirme en el Banco Central, o solicitar las autorizaciones que sean del caso, por poner un ejemplo, ¿bien? Entonces, ya pasando a la parte final, que es la de
de la de prevención de lavado, sepan que el que dio el puntapié inicial de todo esto fue el Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, el organismo internacional, es una especie de OCDE de prevención de lavado, es el organismo internacional que dicta recomendaciones para que los países miembros incorporen en su legislación interna. Entonces, en junio del 2019, fíjense que bastante atrás en cómo se maneja, en la velocidad que tiene este tema, actualizó una de sus recomendaciones. Básicamente, no voy a entrar en demasiados detalles técnicos, lo que dijo es a los países, bueno muchachos, llegó el momento por riesgo de lavado de regular los activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales. ¿tá? Entonces eso, obviamente se generó una especie también de guía complementaria, con cómo tratar el riesgo, que esa guía después fue actualizada, porque la industria dijo, che, me estás pidiendo cosas que no puedo aplicar, que no son razonables. El GAFI también hizo un ida y vuelta con la industria, le buscó la vuelta. Hay algunas cosas que están abiertas, que son un poco inaplicables, por lo menos en el estado actual de cosas, pero sepan que complementariamente a esa especie de recomendación barra orden encubierta que tienen los organismos internacionales, sacó una guía complementaria para ver cómo gestiona el riesgo, que es la parte que vamos a ver ahora, de forma genética. Entonces, ¿cómo define el GAFI a los proveedores? Es más de lo que ya hablamos, intercambio de activos virtuales y monedas fiduciarias, intercambio de una o más formas de activos virtuales, transferencia, custodia, administración, o servicios financieros, vean cómo vuelve ese concepto de lo financiero, relacionado con la oferta o demanda de un activo virtual. Esto simplemente para que visualicen cuáles son los grandes exchanges a nivel internacional y más concretamente a nivel de América Latina, regional, para un poco para ponerle nombre y logo a algo que por ahí sí lo mencionamos mucho y queda en el éter, ¿no? A ver, respecto de la importancia de los intermediarios, ya algo mencioné, no quiero ser demasiado insistente con esto, pero generan ciertas, a los efectos de las evaluaciones que el GAFI nos hace del sistema de prevención, de cómo se está gestionando este riesgo, de si estás cumpliendo con conocer el origen de fondos, el beneficiario final, si estás persiguiendo a los delitos de este tipo, vinculados a activos virtuales, y bueno, sepan que son colaboradores, ¿no? El bloqueo de fondos, con toda la polémica que eso pueda tener. Eso se vio en el tema de Ucrania y Rusia, esa especie, ¿no?, de desconexión del SWIFT, y en paralelo les pidieron a los exchanges que bloqueen las cuentas y las direcciones de wallets que estaban identificadas con ciudadanos rusos. Todo eso es muy polémico, está bien, pero a los efectos de lo que charlamos hoy, y aplicado razonablemente, con orden judicial, con la garantía de un sistema democrático, etcétera, son colaboradores en materia de control y prevención del lavado de activos. Por ejemplo, el tema del bloqueo, el tema de intercambio de información, si un juzgado le pide a un exchange que dé información relativa a las transacciones, a la identidad de las personas que tienen como clientes. Todo eso obviamente favorece a que el sistema tenga andamiaje y que el día de mañana GAFI venga, bueno, a ver cómo vamos con este tema. Y bueno, ¿quién te dice que no tenga que sentarse en la mesa también con la industria para que le expliquen cómo está funcionando todo esto? Que no sería ninguna novedad, porque la última evaluación, y así funciona la metodología de evaluar un sistema, lo que hacen los evaluadores es reunirse con las distintas, ¿no?, cámaras empresariales, con el sector de profesionales, todo lo que son sujetos obligados a aplicar estos controles, y le van haciendo un par de preguntas, van estudiando la normativa, que un poco esto también se va a ir moviendo de cara a la próxima evaluación, y también un poco por esto que está el Banco Central siendo el puntapié y llevando este tema a la parte regulatoria. Entonces, obviamente le da escalabilidad al sistema, genera el factor confianza, y eso permite una adopción masiva, y hay ciertas normativas que si yo aplico o utilizo o tengo en mi país funcionando un intermediario, lo voy a poder hacer más fácil. Repito, con sus pros y sus contras. Eso es una opinión que tendrá cada uno. A ver, simplemente ahí lo que hago es reseñar algunas noticias de cómo la industria, los intermediarios, facilitan a rastrear el origen de fondos, a incautar, a hacer, aplicar orden judicial, ¿bien? Y ahí un poco cómo se va desarrollando también industria en paralelo, que no es estrictamente el exchange, por ejemplo, ¿no?, sino que son empresas de tecnología que se dedican a estudiar cómo va funcionando las transacciones en la blockchain, que muchas son públicas, y se pueden analizar, se pueden ver, como ejemplo de Chainalysis, que nos permite
hacer una especie de rastreo de por dónde se van moviendo los fondos para seguirle, valga la redundancia, el rastro y llegar con, por ejemplo, criminales que utilizan, por ejemplo, venta de drogas a través de criptomonedas. Entonces van rastreando, se van generando software, una industria, gente capacitada para eso. Obviamente trabajan en colaboración y los que son contratados por los estados, por las autoridades tributarias, etcétera, etcétera. Pero vean cómo se va desarrollando el propio sistema, va desarrollando sus soluciones para este tipo de temas que pueden ser muy complejos y complicados. Conceptos clave de prevención de lavado. Yo le decía en la introducción, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que sí tenemos que hacer es tener claro los conceptos que son los pilares de la prevención de lavado, para después aplicarlo concretamente a los activos virtuales que, como también dije hoy, no son respuestas definitivas o que yo hoy acá les pueda dar la solución a todos los casos. ¿Tá? Eso quiero que les quede claro. Pero sepan que los pilares en los que se asienta el control, la prevención de los activos, es el conocimiento del cliente, la búsqueda de antecedentes, la estructura de propiedad y control, quién está atrás, quiénes son los directores, con quién estoy tratando, el famoso beneficiario final, que es la persona física que se esconde atrás de esto, ¿no? A ver, una aclaración. Todo lo que estamos hablando ahora, hasta el final, que ya no le quiero robar mucho más tiempo, es mirado desde la óptica del sujeto obligado, por ejemplo, una inmobiliaria, un contador, un apoderado de una transacción en un inmueble, y un rematador, el sector financiero, un asesor de inversiones que esté trabajando en este tipo de activos, en donde yo me enfrente a una operación y tenga que empezar a mirar por dónde le entro a esto, ¿no? A este mundo nuevo, utilizando los conceptos de prevención de lavado básicos y que sustentan todo el sistema internacional de control. Siempre desde la óptica del sujeto que tiene que controlar, para que quede claro, disculpen que no lo mencioné antes. Le decía, el beneficiario final, con quién estoy tratando, quién está atrás, el origen de fondos, y acá, ahí yo puse la definición y les voy a decir por qué, que la definición de origen de fondos es actividad económica, productiva, industrial, financiera, comercial, laboral, o la fuente legal que origina los fondos o recursos monetarios de un cliente. Y atención con esto, ¿por qué? Porque si yo le digo que tal persona gana tanto en dólares, yo le digo, bueno, ¿de dónde sacaste la plata? No, mira, soy ingeniero, o exporto software, o me dedico a brindar servicios profesionales. Ah, perfecto. ¿Y cuánto más o menos facturás por mes o tenés de ingresos netos por mes? Bueno, tanto, en dólares. Yo cobro en dólares. Ah, perfecto. Entonces ahí nuestra cabeza está chipeada para ver si tiene origen de fondos o no. Es decir, si lo que está comprando, ¿tá?, responde a los ingresos económicos que la persona tiene o la empresa tiene. Ahora, ¿qué pasa con el tema Bitcoin? Más allá de la Bitcoin u otras criptomonedas, ¿no?, que son los más habituales que se utilizan para hacer operaciones de compra, ¿no? Y bueno, además de la volatilidad, el cambio de valor, yo voy a tener también el problema de que todavía mi cabeza no está adaptada para lo que en derecho monetario y en economía se llama unidad de cuenta. Es decir, mi cabeza no está adaptada para fijar precios de bienes y servicios denominados en esa unidad. Es decir, bueno, ¿y cuánto cobra? No, cobro 17.000 satoshis. Bueno, todavía la cabeza no está preparada, y eso es un tema psicológico y de evolución, de entendimiento de los fenómenos, para entender eso. Pero de la misma manera que no está preparada para eso, no está preparada para saber si el origen de fondos se lo dan 12.000 rupias nepalíes. ¿Se entiende? Es la moneda oficial de Nepal. Entonces, para que entiendan cuál es el problema. Entonces, el recurso que siempre vamos a tener que utilizar por ahora, hasta que no evolucionemos y no aprendamos a denominar como unidad de cuenta ciertas criptomonedas, por lo menos las más utilizadas, vamos a tener que siempre estar anclándolo al valor del dólar, o dejando constancia del valor del dólar, de los cambios, revisando las páginas web de cotizaciones que hay, históricas, al momento que lo adquirió, al momento de hacer la operación, etcétera, etcétera. Y ahí vamos a estar en una etapa de transición que el origen de fondos lo vamos a atar a la equivalencia en dólares. Después, motivo de la operación, razonabilidad y justificación legal o económica evidente, de acuerdo a los usos y costumbres de la actividad. Esto en criollo, ¿qué quiere decir? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Es razonable que una persona de tal edad, de tal profesión, que vive en el país o que no pisó nunca el país, o etcétera, etcétera, esté comprando tal bien, o haciendo tal operación, o constituyendo, o capitalizando una sociedad anónima con criptomonedas, por ejemplo? Bueno, explícame, ¿vos qué expertise tenés?
¿Por qué lo haces? ¿Por qué te conviene? ¿Es un tema de planificación tributaria? Bueno, un poco eso, ¿no? Que siempre atrás de todo esto está el sentido común y la experiencia de la persona que se dedica a la industria donde se da la operación. Si a mí me dicen, che, Juan, a ver, ¿vos tenés idea si en realidad en el sector inmobiliario este tipo de operación que me quieren hacer es habitual o se corresponde con las características de la operación? Y bueno, obviamente que por inercia, ¿no? Por asesoramiento, te puedo dar alguna guía, pero nadie va a saber más que la persona que hace 30 años se dedica a desarrollos inmobiliarios, se dedica a tener la inmobiliaria, a emprendimientos de a una constructora. Se la tiene así, hablando mal y pronto. Entonces, el motivo de la operación y los usos y costumbres de la actividad comercial donde se da la operación está guiado por el sentido común y por la experiencia de las personas que tienen que controlar, más allá del asesoramiento legal y en compliance que nosotros podemos dar. Enfoque basado en riesgos, que era el último de los pilares. Yo lo que tengo que hacer es evaluar el riesgo de la operación, pero para evaluar el riesgo de la operación tengo que entender con qué activo virtual estoy trabajando, cómo funciona, cuánto grado de publicidad tiene. Cuando digo de publicidad es en el sentido de la blockchain pública, si lo puedo ver, si no, cuántas cotizaciones en páginas web hay, si es una criptomoneda que salió de la nada y no sé ni dónde buscarla, o es una criptomoneda que ya es aceptada y se habla en términos generales, asesorarse respecto de cuáles son las ventajas y las desventajas en materia de control que tiene cada tecnología o cada activo virtual, y esto de a poco se va a ir evolucionando. Obviamente que en el estado actual que estamos, y capaz que la mejor medida es, bueno, yo acepto 2 o 3 criptomonedas, las más conocidas, acepto Ether, Bitcoin y las monedas estables, punto. Porque sé que son esas las que se conocen. Es como yo digo, bueno, como le decía hoy, ¿me aceptás rupia nepalí? No, yo la verdad que con rupia nepalí no trabajo con pesos argentinos, acepto, soy un mártir que acepto pesos argentinos, acepto pesos uruguayos o dólares, no trabajo más de ahí, punto. Y con las criptomonedas pasa lo mismo, y siempre termino en las criptomonedas porque lo natural y obvio es que las operaciones a controlar se lleguen con criptomonedas porque se utiliza más como un método de pago, no porque sean el único activo virtual que existe. Entonces, el enfoque basado en riesgo es, en una operación determinada, mediante distintos factores, una metodología un poco más que se puede desarrollar más, que no voy a entrar en eso, pero tenemos que ver quién es el cliente, si es una sociedad, si es una cáscara de sociedades complejas hasta llegar al beneficio final, cuánto es el monto de la operativa, qué criptomoneda utiliza, si tiene expertise en el área, a qué se dedica, cuál es el origen de fondo. Es decir, yo evalúo una serie de factores y digo, bueno, a este le aplico menor, mayor o un control intensificado. Ese es el enfoque basado en riesgo. Es decir, si todo riesgo, nada riesgo. Yo no puedo dedicarle todos los controles y contratar personal y poner para aplicar el máximo grado de control. No tiene sentido. Estoy aplicando mal el famoso enfoque basado en riesgo. Es sacar la foto, ver dónde se me quema mal la casa, e ir a apagar ese incendio. Y darle menos bolilla a las operaciones que por distintos factores importan un menor riesgo. Bueno, como digo ahí, principales factores, jurisdicciones involucradas, montos, tipo de activo virtual y tipo de tecnología que está atrás, la actividad del cliente, tener en cuenta la supervisión y control indirectos. En algún momento esto puede haber pasado por una compraventa de monedas, pues yo puedo tener alguna ayuda de algún intermediario. La intervención de los proveedores de servicios de activos virtuales es clave. ¿Dónde tenés la cuenta? Bueno, yo lo puedo tener en mi billetera y ahí se complica más. Pero si yo tengo una cuenta y trabajo con un exchange conocido que aplica política de lavado, etcétera, y bueno, la evaluación de riesgo de la operación va a ser otra. Porque yo te digo, bueno, así como te digo transferir del banco tal al banco tal, te voy a transferir desde mi cuenta en el exchange tal a la wallet del vendedor. ¿Me explico? Entonces, hay que ir viendo cómo se va desarrollando y siempre la intervención de intermediarios serios y que apliquen políticas y de reconocido prestigio no garantiza nada, pero por lo menos me permite mirar la operación de otra manera. Y además mi obligación en prevención de lavado no es santificar al cliente y decirle, yo sé que mi cliente no va a meterse en ningún problema. Es lo que los abogados llamamos una obligación de medios. Yo tengo que hacer lo que razonablemente, aplicar los controles razonables que una inmobiliaria, por poner ejemplo, podría aplicar en función de lo que me dice la normativa, porque hay umbrales mínimos y cosas mínimas que yo tengo que cumplir. Pero no es una certificación de que no se va a lavar y que mi cliente nunca se va a meter en ningún problema. Eso también quiero que lo tengan en cuenta. Entonces, es clave también
es clave también hacer esa especie de dejar constancia de la fecha de la operación, cuándo se evalúa el activo virtual de que se trata en la operación. Por último, y les pido disculpas que ya les estoy robando 5 minutitos, señales de alerta. En prevención de lavado muchas veces los reguladores sacan guías con las famosas señales de alerta, que justamente es, bueno, si suceden cosas de este estilo en el marco de una aplicación de control, de la comunicación con el cliente, de lo que te tiene que dar, de cómo te responde lo que te responde, cómo se dirige a vos, si es evasivo, si se hace el que no sabe y en realidad es porque me está ocultando cosas, ¿tá? Que dicen, bueno, si pasa esto, ojo, intensifica los controles y tener presente si no, en realidad no vas a tener que reportar la operación, el famoso ROS, el reporte de operación sospechosa, que se hace a la UIA del Banco Central del Uruguay. Y bueno, el tema de tamaño y frecuencia, como señales de alerta, tamaño y frecuencia de las operaciones. Si yo te digo, bueno, por el monto de la operación te tengo que pedir cierto origen de fondo, te tengo que controlar de esta manera. Bueno, entonces vamos a partir la operación, el famoso pitufeo, ¿no? Los pitufos. Es decir, una operación grande la hago pasar atomizadamente en varias. Bueno, eso es una señal de alerta. Pero te dije que tenía que pedirte esto, y me dijiste, no, mejor la dividimos en 3 o 4 operaciones chiquitas. ¿Qué estás escondiendo? En criollo, ¿no? Operaciones relativas a nuevos usuarios, si yo tengo que abrir alguna cuenta, o soy el apoderado para abrir una cuenta, cómo es la actitud, si tiene poderes, para quién trabaja, a quién representa, son todos controles que también hacen en la parte de lavado. Irregularidades observadas durante el proceso de vía de vigencia, es decir, esta comunicación con el cliente, ¿qué veo yo de irregular? Bueno, ¿qué países están en el medio? ¿De dónde está tu cuenta? ¿Dónde residís vos? ¿En dónde vas a hacer la operación? ¿O dónde está el inmueble radicado que vas a comprar? Bueno, falta de regulación, licencias, países contrapartes, de a poco los países se van actualizando, y hay algunos países que ya están avanzados. Se me ocurre un ejemplo, Suiza, que está bastante avanzado en regulación. Bueno, entonces, si la operativa o los fondos vienen de una cuenta de un exchange regulado en un país donde ya está avanzado este tema, obviamente que falta mucho para esto, es distinto. O si viene, está de alguna manera relacionado a un país no cooperante con los estándares de Gafi, que Gafi publica la lista, la famosa lista negra y lista gris de países. Bueno, ahí tengo que abrir un poco más los ganchos y aplicar controles más identificados. Desconocimiento de la herramienta por parte del cliente, esto es clave. Es decir, si vos vas a manejar una operativa con activos virtuales por un equivalente a, supongamos, $800.000. Perfecto. Yo te arranco a hablar de la wallet, de ver, mostrame cuál es tu dirección, voy a dejar constancia de escritura de tu clave pública, explícame de dónde lo sacaste, qué hiciste, a ver, transferí. Y la persona no tiene mucha idea. Es decir, no sabe ni de qué estás hablando. Sí, tomá, manejalo vos, hacelo vos. Bueno, en realidad, bueno, entonces eso es una señal de alerta de que, bueno, no está, esa persona no tiene dominio de lo que está haciendo. Entonces, es el famoso riesgo del testaferro que está ocultando algo. Estoy poniendo una persona ahí para que figure firme y en realidad nunca en su vida manejó una wallet. Entonces, ese tema de sentido común y de experiencia en el trato con el cliente es determinante para eventualmente llegar a un reporte de operación sospechosa y obviamente no hacer la operación. Entonces, como les decía, explicaciones evasivas, generalizadas o insuficientes, ahí va mucho en el tacto, en el conocimiento de la persona, quién sos, cómo me respondés, cuánto demoras en responderme, si miraste para el costado, en realidad no me querés decir lo que te estoy preguntando, en fin. Obviamente son aspectos bastante abiertos, que no los vamos, como les decía hoy, no los vamos a resolver acá, pero que son importantes para por lo menos tener un cierto disparador en cómo gestionar, que esa parte era de gestión de riesgo, cómo gestionar el riesgo. Entonces, por acá voy terminando. No sé, Valentina, las preguntas o algunas intervenciones que quieran hacer. Muchas gracias. Por favor. Voy leyendo para que... Lorena dice, ¿la regulación busca eliminar esta nueva tecnología o van a ir contra el lavado? O sea, ¿cuál sería el enfoque del Banco Central? A ver, en realidad las dos partes no es excluyente. Se puede ir contra el lavado utilizando la tecnología o por lo menos considerando la tecnología. El enfoque regulatorio va a ser, obviamente, promover la innovación, porque esto tiene muchas ventajas frente a sistemas tradicionales de intercambio de valor, pero tratando de cubrir los riesgos que se dan en el desarrollo de todo este tipo de economías.
Uno de los riesgos es el riesgo de que se lave dinero. Entonces, teniendo en cuenta cómo funciona la actuación de los intermediarios, etcétera, etcétera, se van a aplicar medidas bastante parecidas a las que hoy puede aplicar un banco, por poner un ejemplo, o en el sector no financiero, un contador, o un abogado, o un escribano, etcétera, y de esa manera hacer un equilibrio entre la innovación y la cobertura de riesgos. Pero no es que se va a atacar la tecnología, más allá de que no se pueda atacar, porque no puedo regular tecnología. Lo que voy a regular es cómo se utiliza esa tecnología, y en lo que vimos particularmente hoy, en cómo esa tecnología se utiliza para canalizar instrumentos financieros, con todos los riesgos que tiene la parte financiera. Genial. José dice, Uruguay no está preparado para regular estos activos ni van a tener la capacidad para controlarlo. A ver, es un punto que da para hablar mucho. Yo creo que no es ni del todo cierto, ni del todo no cierto, ¿no? Ni del todo incorrecto. Lo que sí estoy de acuerdo es que esto lleva un trajinar cultural y entender, ¿ah? Y hay una brecha tecnológica que por ahí dificulta, sí, una regulación perfecta que no va a salir de ningún país del mundo, porque el derecho también es ensayo y error. Eso se va a ir modificando, va a ir decantando, y por otra parte, yo creo que, y a mí me consta que el Banco Central tiene muy buenos profesionales, sobre todo en la oficina de innovación, respecto que están especializados en estos temas y tienen bastante claro por dónde tienen que ir. Es decir, después la capacidad de supervisión, y bueno, yo ahí estoy de acuerdo que si no hay una capacidad operativa, inspectiva de supervisión, etcétera, se pueden enfrentar algunas dificultades, pero esas dificultades no son nuevas ni solamente del Banco Central. A ver, yo lo puedo decir, bueno, pero ¿cómo hago para perseguir cierto delito? Fiscalía, ¿no? está sobrepasada, faltan juzgados especializados en violencia doméstica. Bueno, ahora el secretario de Antilavado pedía una fiscalía nueva, fiscalías especializadas en lavado de activos. Bueno, pues es un problema del sistema, o sea, es un problema de que yo tengo recursos escasos y los tengo que saber administrar. No puedo atacar todo al mismo tiempo. Ahí es donde entra también el enfoque basado en riesgo desde el punto de vista de la supervisión. ¿Dónde superviso? ¿Cómo superviso? ¿Cada cuánto superviso? Y obviamente administrando los recursos limitados que tengo. Manuel dice, ¿en Uruguay se puede comprar un inmueble con Bitcoin o no? La respuesta, No entiendo. a mí me encanta esa pregunta porque las puedo responder fácil. O sea, la mayoría de estas preguntas o quedan abiertas o son dificilísimas de explicar o difíciles de resumir. La respuesta es sí. Punto. Después, ¿cómo te impacta tributariamente o legalmente, o qué previsiones legales tiene que tomar en el contrato o en la escritura? Bueno, eso es un tema aparte y ahí sí es un poco más largo y complejo. La respuesta es sí, y ya hay operaciones de inmuebles llevadas a cabo, inscritas en el registro y que marcharon perfectamente. O sea, eso ya existe en la realidad. Por tanto, más allá de eso, la respuesta es sí. Genial. Leyendo. Gustavo dice, lo que tienen que lograr las criptomonedas para hacer una moneda de reserva es poder bajar la enorme volatilidad. Hoy solo es especulación. Bueno, a ver, la primera parte estoy de acuerdo, que hay un desafío en la volatilidad, y en la segunda no estoy de acuerdo. No tengo el gusto de compartir. Yo creo que ciertas criptomonedas han avanzado como sistema de pagos. Hoy nadie utiliza como especulación el USDT, que es una moneda estable con paridad al dólar. Nadie utiliza con función especulativa el USDT. Ahora, o el USDC, o distintas criptomonedas que están bastante consolidadas como monedas estables. Y en el caso de Bitcoin se da algo un poco paradójico, porque es verdad que tiene un gran componente especulativo, Bitcoin y Ether, por ejemplo, que son las más representativas. Ahí yo estoy de acuerdo. Ahora, lo que no podemos dejar de ver en la realidad es cómo ha avanzado como sistemas de pago, sobre todo en países que tienen monedas destruidas. El típico caso es Argentina. Es decir, es una de las industrias cripto por excelencia, y te puedo asegurar que la industria de Bitcoin y, por ejemplo, Ether como sistema de pago, como moneda, está muy avanzada, y hoy en día hay cada vez más tecnologías adicionales que permiten que esto se utilice como medio de pago. Entonces, sí, volatilidad sí, pero bueno, la volatilidad de a poco muy de a poco va frenando, y a pesar de la volatilidad, hay una parte del mundo que está avanzando en materia de pagos. Sin ir más lejos, vean el ejemplo de El Salvador, que lo oficializó como moneda, y lo está utilizando con ese sentido. Entonces, es decir,
reconozcamos que la función primordial en este tipo de activos como Bitcoin sigue siendo especulativa, pero no es la única y la realidad nos está mostrando que está avanzando también la otra, aunque sigue siendo minoritaria. Genial. Lenin pregunta, ¿sería viable incluir a los mineros en la regulación de prevención de lavado de dinero? Es una excelente pregunta. En principio, me parece que no responde a la lógica que está siguiendo el Banco Central con este tema, que es el intermediario financiero, ¿tá? Que comercializa y que recibe básicamente fondos, entra y sale fondos. Yo no lo descartarías, a ver, por un tema de demostrar que efectivamente vos generaste en el minado, acá estamos hablando de un subtipo de cómo se crean las monedas y cómo se valían las transacciones, pero no es el único. El típico caso es Bitcoin, el famoso Proof of Work, que tiene un mecanismo donde yo proceso transacciones y como recompensa se me genera una moneda a mi favor, ¿tá? Una X cantidad, no importa, a mi favor. Entonces eso va directamente a la wallet y con eso a partir de ahí, bueno, es como que la creé, pues es minar, como los mineros que, ¿no? que excavaban el oro y saco oro de la tierra. Responde a esa lógica. Entonces quizás por ahí se pueda llegar a demostrar. Yo en principio no, y le diría que la solución para controlar aspectos de lavado de los mineros es indirecta. Capaz que no es una regulación directa que se necesita, sino una regulación indirecta. Es decir, una vez que miné y tengo en mi wallet los bitcoins, ¿qué voy a hacer con los bitcoins? Voy a meter en un exchange, los voy a vender, voy a comprar un inmueble, y bueno, y ahí sí entras en sujetos regulados que indirectamente van a estar controlando y te van a decir, che, ¿cómo lo minaste? ¿Cuánto minaste? ¿Cuál es el promedio? ¿Cómo lo hiciste? Mostrame que te constituiste una sociedad que está registrada como minero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de forma indirecta te voy a poder controlar. Pero a priori en esta etapa yo no estoy seguro de que sea necesario incluirlo como sujeto regulado en lavado. Bien. Sebastián dice, relacionado a tu comentario de la clave secreta, y siendo que en Uruguay ahora se puede comprar con Prex y algunas otras, ¿no sería recomendable operar a través de ellas? ¿Son menos seguras? Esa es una pregunta. Y también dice, ¿son menos seguras que Binance, por ejemplo? En realidad entendía que pagabas comisiones altas justamente por mayor seguridad. Bueno, es un poco lo mencionamos también, que trabajar a través de un intermediario y decir yo no tengo no custodio mis fondos tiene sus ventajas, obviamente me cobran un fee. En el caso de algunas empresas de transferencia de fondos y de sistema de pago, como mencionó PayPal, en algunos casos tengo entendido que vos siempre vas a poder transaccionar, pero nunca vas a poder retirar las criptomonedas. Vas a tener que manejarte en ese sistema, pagando con QR, todo lo que vos quieras, pero no vas a poder hacerte de las criptomonedas, entonces ya eso sería una desventaja para los que efectivamente quieren autocustodiarse sus criptomonedas. Y después si es conveniente o no, y bueno, eso depende de lo que quieras y depende del riesgo que estás dispuesto a asumir. Si vos confías en la empresa y que no va a estar, y confías en que tiene un sistema de seguridad, de que aplica políticas, de que cumple con las regulaciones, de que es una empresa seria y de que no va a ser, por ejemplo, hackeada y que le van a robar los bitcoins de un exchange, y bueno, la respuesta es que sería conveniente utilizar intermediarios. Ahora, si vos lo que vos primás es la privacidad, el control de tu fondo, tener la plata bajo el colchón, y ese tipo de sistemas no te va a convenir. Es un poco del interés que uno quiera y la confianza que tenga o no tenga en terceros, en instituciones. Buenísimo. Rodrigo dice, Juan, si hay regulación en el mundo, busquen la llamada Ley Blockchain de Suiza. Sí, a Ya. ver, estoy de acuerdo, lo mencioné a Suiza como uno de los pilares. De hecho, BBVA fue el primer banco que se fue directo a Suiza a promocionar servicios de custodia en criptomonedas. Por supuesto que hay regulación en el mundo. También mencioné el caso de El Salvador. Hay algunos estados de Estados Unidos que están avanzando en ese tema también. En Europa, en América Latina también hay. Lo que pasa es que no en todos lados está tan avanzado o tiene una regulación integral. Lo primero que hacen los estados es regularlo tributariamente, porque es una fuente de recursos, y es legítimo que así sea, y en prevención de lavado, porque recuerden que el primero que empezó con todo esto fue el Gafi, que dijo, muchachos, tienen que regular este tema, el tema de lavado. Entonces, hay algunas regulaciones que son solo los efectos de algunas puntas. ¿tá? Los países que ya consideran esto como una moneda, o permiten, por ejemplo, a instituciones financieras operar expresamente con este tipo, y además tienen regulación tributaria, ya son menos. No digo que no haya, pero hay disparidad, también hay disparidad de criterios, ¿no? Y Europa también está avanzando con el famoso MiCA, ¿no? El reglamento
mercados de criptoactivos, marketing in crypto assets, está avanzando para armar una regulación integral que considere todas las puntas y se pueda adoptar de forma homogénea en la Unión Europea. Pero sí, claro, por supuesto, coincido 100% de que hay mucha regulación en materia de criptoactivos en el mundo. Acá también Juan pide que si podés repetir de quién es el informe que señalaste que salió en febrero, de la Sí, Sociedad de Inversiones. Fidelity Digital Assets. Fidelity es la gestora, lo que pasa es que tiene una división especial dedicada a activos virtuales, donde invierte solamente en activos virtuales. Googleando Fidelity Digital Assets Bitcoin, te vas a ir enseguida. Pero es un muy buen informe que recomiendo. Le pongo en el chat, por si. Sí, después yo te mandé la PPT, Valentina, está ahí el nombre. Sí. Te lo puedo, si querés, después te puedo pasar el link. Sí, yo después les comparto a todos la presentación y la grabación. Excelente. Y Laura pregunta, ¿cómo se regula o controla el lavado de dinero actualmente desde la descentralización que tienen las criptomonedas? Y bueno, a ver, ojo porque confundir a veces la descentralización que tiene la tecnología subyacente no necesariamente me impide controlar, aunque sea de forma indirecta, el lavado. Hay un tema que yo no me metí porque es muy complejo y se nos iba a ir mucho la hora, que es las famosas DeFi, de finanzas descentralizadas. Lo que dice Gafi para las DeFi es, atrás es polémico, como les decía, hay cosas abiertas y que no terminan de poder aplicarse. Pero yo les digo la actualización que sacó el Gafi en la guía sobre DeFi, sobre el tema de DeFi. Lo que dice es, detrás de todo proyecto de DeFi hay personas, ¿tá? O hay empresas, que esas empresas se hagan cargo y apliquen control de lavado. Eso es DeFi. Cierro el paréntesis DeFi, vuelvo a lo que estamos hablando. Más allá de que la descentralización de cómo funciona, de cómo se validan las transacciones, cómo se transfieren, al final del día yo voy a intercambiar esto por bienes y servicios. En el caso de las criptomonedas, que es lo más famoso, que nos meten en entre comillas, un problema, en un brete para controlar lavado. Y ahí tenemos que recurrir a los principios generales que comentábamos hoy. Bueno, con quién estoy tratando, cómo hiciste para el origen de fondos, cómo lo conseguiste, ver que lo que vale el activo virtual yo lo pueda verificar en páginas que hay, páginas de los propios exchange, el precio que sea razonable de acuerdo a lo que me dice que hace, si lo cobró como parte del salario, bueno, tengo que entrar a investigar en qué trabaja, qué se desarrolla. Entonces, no es que impida, yo lo que sí reconozco es que, dejando de lado el aspecto de DeFi, lo que sí reconozco es que tiene dificultades, y sobre todo tiene dificultades de entender la tecnología que está atrás y de entender cómo yo tengo que llevar los conceptos que no están pensados para este tipo de activos a la operación concreta. Pero en definitiva es alguien que está comprando algo con un activo virtual, que tiene una wallet o tiene una cuenta en un exchange. Repito, dejo de lado la parte de DeFi, que es más difícil, y en definitiva lo que me va a ayudar es la explicación y la verificación por fuentes públicas. Hoy en Internet es mucho más fácil encontrar todo. Si yo te digo que voy a hacer la transacción con tal o cual moneda, o con cual criptomoneda, hoy en día googlear, ¿tá? Si yo te digo que voy a trabajar con tal criptomoneda y resulta que está involucrada en estafas o que es una criptomoneda que no sirve para mucho, la googleo y algo me va a salir o alguien le va a poder preguntar. Entonces, yo reconozco una dificultad en la aplicación del control de lavado, lo que no creo que sea totalmente incompatible de una tecnología descentralizada, porque por ejemplo, yendo a Bitcoin, la descentralización y el programa monetario que eso tiene detrás, en realidad no es que busca evadir controles de lavado o cosas por el estilo. Busca más que nada sacarle el poder de emisión monetaria a los estados. Esa es la pata que hay atrás. Es decir, y de hecho surgió en plena crisis de 2008, la crisis financiera en Estados Unidos. Es sacarle un poco la maquinita al Estado. Eso es lo que quieren tecnologías como Bitcoin, pero no necesariamente me impide razonablemente aplicar cierto control, en base a los principios que hemos estado hablando ahora. Perdón que me extendí en esta pregunta. No, todo bien. Y para terminar, ¿cuál es tu opinión, tipo, en dónde se sitúa Uruguay? Después de haber emitido el Banco Central el marco conceptual, como que quisieron, tipo, decir cuáles son los riesgos, ¿no? Como advertir a la población, y ahora qué camino se sigue. O sea, ¿se Bueno, va hacia la regulación o cuál es tu opinión? es una buena pregunta. A ver, Uruguay
como todos sabemos, no es una potencia ni alguien que tenga peso en materia del camino que va a seguir con activos virtuales. Eso es así en la parte tributaria, en la parte de activos virtuales y en cualquier novedad que pueda haber regulatoria. Entonces, yo creo que prudentemente y razonablemente la primera reacción de Uruguay es esperar. Siempre es esperar y ver qué hace Estados Unidos, qué hace la Fed con este tema, qué hace el Tesoro de los Estados Unidos, qué hace el Banco Internacional de Pagos, qué hace el Banco Central Europeo, cuáles son las guías o las recomendaciones que saca, por poner un ejemplo, el Banco de España, el Banco Central de Alemania, del Banco de Inglaterra. Y ahí un poco esperando. Entonces, eso muchas veces se critica que vamos lento y vamos atrás. Y bueno, pero es razonable. Si siempre vamos lento, imagínense con este tema y con la velocidad que va este tema. Y entonces, estamos en esa fase de diagnóstico y de definiciones. Yo creo que Uruguay debería ya avanzar en materia regulatoria y tengo entendido que el Banco Central está atrás de elaboración de proyectos de ley para actualizar toda la normativa. Estoy hablando de todas las leyes, acuérdense de todas las leyes de contenido económico, ley de usura, ley de sistema de pago, ley de mercado de valores, ley de intermediación financiera, son todas leyes con contenido económico que afectan, esto tiene un impacto en todas esas leyes, más allá de los dos proyectos que están en tratamiento del Parlamento, que no sé cuánto andamiaje van a tener tal y como están, sino que el Banco Central está más atrás también proponiendo algunas modificaciones por su cuenta legislativo o estaría realizando ese tipo de tareas. Entonces, se podrá criticar que vamos lento, la cuestión es que estamos en esa etapa previa de diagnóstico e interacción con la industria. Yo esperaba que en este año se emita regulación o se actualice la legislación y cada vez espero menos, por un tema de agenda política, por un tema de otros asuntos que están urgiendo al país en materia de legislación, de cambios, este, entonces, la estoy empezando a ver difícil que se emita algo en 2022, pero en principio es esperable que dentro de este año tengamos alguna actualización. Genial. José María nos dice, en el Parlamento Ciudadanos presentó un proyecto de ley sobre activos digitales. ¿Qué opinas sobre ese proyecto? A ver, sí, fue la respuesta, es decir, la otra versión que se dio después del proyecto de Sartori por el Partido Nacional. La bancada de Ciudadanos presentó ese proyecto, que es bastante menos pretencioso, es decir, focaliza un poco más, está más pensado para las criptomonedas, es decir, aquellos activos virtuales como función de pago, no mira tanto todo el mercado de valores, todo el sistema de pagos, el problema con si metemos a la minería o no en este tema. A mí, en lo personal, me pareció que algunas cosas no estoy de acuerdo, como se encaró o como se lo veía, pero me parece un proyecto razonable. Eso fue antes de que el Banco Central sacara este informe. Entonces yo contrastando el proyecto de Ciudadanos, recién me preguntaban, con el informe del Banco Central, probablemente sea insuficiente el enfoque y el encare que le dio el proyecto versus, repito, de lo que está pensando el Banco Central. ¿Está? Esa fue la última. Bien. Para José María dice, sí, lo trabajamos en octubre, noviembre. Claro, exacto, es anterior, al informe que fue en diciembre. Sí, claro, es correcto. Genial. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Juan. Bueno, un placer. Muchísimas gracias por la invitación y por aguantar ahí media hora más de lo previsto. No, estuvo súper interesante. A todos les digo que les voy a mandar la grabación, la presentación, y la semana que viene tenemos a 2 argentinos, va a estar muy interesante, el miércoles a Delfina Chain y el jueves a Eduardo Novillo de AgroToken, toda una nueva tecnología, va a estar bueno. Y nada, nos vemos la semana que viene. Gracias a todos.